¿Va? ¿Sí? Ok. Bienvenidos, mis queridos televidentes. El día de hoy tenemos a la mejor profe de inglés de este colegio. La mejor, la única, Miss Bonnie. ¡Bravo, bravo! Bueno, bienvenida Miss Bonnie, un gusto tenerla aquí. ¿Qué se siente estar en este gran podcast llamado Hora de Recreo? Claramente me siento muy honrada al estar en este podcast tan importante, de tanto renombre. He escuchado mucho acerca de esto, lo veo todos los días, todos los capítulos, así que gracias por tenerme aquí. Bueno, también vamos a presentar a nuestro equipo. Germán Osorio, por favor, un aplauso, ¡bravo! También tenemos a Tomás Meneses, un aplauso. Y también tenemos a Ilena Orellana, ¡bravo! Bueno, Germán, podemos empezar con la primera pregunta, por favor. ¿Qué fue lo que la inspiró a ser profesora de inglés? Bueno, como he dicho a mis estudiantes, siempre les cuento, sobre todo los de media, en segundo medio yo decidí ser profe de inglés. Siempre se me dio fácil el inglés desde la básica, pero más que por temas de que yo pusiera mucha atención en clases, era porque me gustaba mucho escuchar música en inglés y también consumir distinto contenido en inglés, como series, películas. Entonces mi oído se fue ajustando al idioma y siempre se me dio fácil. Pero hasta segundo medio me di cuenta que me gustaba mucho la pedagogía, porque hubieron profes que tuve en media que me inspiraron, profes de inglés, de lenguaje, de historia, que tenían una conexión distinta con los estudiantes, y eso me inspiró a yo también querer dejar que los estudiantes tuvieran una experiencia buena y bonita en el colegio. Me gusta que los estudiantes lo pasen bien, que se sientan seguros conmigo o que se sientan seguros dentro del colegio, y eso me inspiró a ser profe. ¿Y qué diría usted que fue lo que más le costó aprender en inglés? Lo que más me costó aprender en inglés. En la universidad tenemos varios ramos, claramente. Uno de ellos es fonética, que ya te pasan fonética en distintos años, en todos los años. La fonética son símbolos que precisamente te dicen cómo se pronuncia cada sonido, y son sonidos muy distintos al español. Tenemos muchos más sonidos en inglés que en español. Y en el último año, cuarto de universidad, ya era muy difícil porque eran como muchos símbolos que ya ni siquiera recuerdo. Y por el tiempo que usted ha pasado siendo ya profesora de inglés, ¿qué diría usted que es lo que más les cuesta a los alumnos aprender? Lo que más les cuesta a los alumnos aprender. Bueno, en hasta cuarto medio yo pregunto del famoso verbo to be y tampoco se acuerdan mucho. Pero yo creo que lo más difícil, bueno, como en el colegio tenemos un enfoque ya más conversacional, como más práctico del idioma, yo creo que lo más difícil es que ellos pierdan el miedo y la vergüenza de hablar en inglés, que se burlen de sus compañeros, por ejemplo. Lo más difícil es que pierdan ese miedo y que se atrevan a hablar en inglés, más que otra cosa. Ok, volviendo al tema, usted dijo que había muchos profesores que la marcaron. ¿Cuál es el profesor que más recuerda que la haya marcado cuando era estudiante? Bueno, como dije, la media fue un punto súper importante para mí y para mi vocación más adelante. Tuve muchos profes que me inspiraron, mi profe jefe de tercero y cuarto, el profe Arturo de historia, la profe Rosario de filosofía, que ahora es profe, pero de la U en la que yo fui también. ¿Qué más? El profe Cristian de lenguaje, muchos profes de inglés, y eso, en verdad siento que cada uno dejó como una huella importante en mí de manera distinta. ¿Y en qué sentido la marcaron? ¿En cuanto a su vocación? ¿Cosas como? Claro, por ejemplo, yo los veía y de la manera en que se acercaban a los estudiantes, me parecía muy interesante, yo me sentía muy acogida y muy segura con ellos, podíamos hablar de cualquier cosa, se daba un espacio muy entretenido y muy lindo ahí, y yo creo que más que los contenidos en sí, obviamente ellos me enseñaron también a cómo pensar críticamente, a cuestionar todas las cosas de la sociedad, del sistema, de cómo nos construimos hoy en día.
pero también cosas meramente humanas, como el contacto humano, que es, yo creo que lo más importante de ser profe, más que los contenidos, es eso, como ¿cómo se puede decir? El apego que tiene el profesor. Claro, como el apego, ese vínculo que tenemos con ustedes. Ok, bueno, Germán, ¿podemos continuar con la siguiente pregunta? ¿Tiene alguna anécdota divertida o inolvidable en la sala de clases? Sí, bueno, ya lo había dicho muchas veces. Pero el Santiago Gómez de primero D, cuando estábamos en séptimo, o sea, cuando él estaba en séptimo, me dijo mamá. Se confundió y me dijo mamá. Me dio mucha ternura, me reí en su cara claramente, pero también me dio mucha ternura porque era la primera vez que me decían mamá como profesora, así que eso es como algo que siempre tengo acá. Bueno, ¿qué opina usted sobre el bullying que viven algunas personas hoy en día? Bueno, el bullying es un tema muy complejo y que lamentablemente se sigue dando y cada vez existen más formas lamentablemente de bullying, porque ahora como están tan vigentes, ¿cierto?, las redes sociales, hay muchos más medios que antes para justamente que la gente se sienta acosada, vulnerada. Pero obviamente es un tema que debería tratarse desde la básica, desde chicos, y no es un tema que solo pase por los colegios, sino también parte de casa, obviamente, de cómo estamos educando a los niños, ¿cierto?, para que ellos sepan la importancia de sus derechos. Ok, bueno, la verdad, ¿usted cree, por qué cree usted que las personas que ejercen bullying lo ejercen? Puede ser por muchas cosas, principalmente, como lo decía, el tema de la crianza en casa es súper importante. Obviamente si ellos ven casos de violencia cercana o de cómo se trata a su familia, si no se tratan bien, si usualmente critican al resto, obviamente ellos van a normalizar eso y van a recrearlo y replicarlo en distintas áreas como es el colegio. Y también creo que es un tema de inseguridad propia. A veces mucha gente se siente tan insegura de ellos mismos que necesitan validarse a través de molestar a los otros, bajonear a los otros para que ellos se sientan superiores, que obviamente es una práctica que no debería ser, pero lamentablemente se da mucho. ¿Y usted por qué cree que, o sea, porque yo creo que además de lo que pasa en su casa, es también por el grupo de amigos que tienen, porque a veces hacen cosas que no se pueden hacer, que no se tienen que hacer, puede ser resultado? Claro, es que obviamente ahí la presión social juega un rol súper importante, ¿cierto? Porque yo puedo estar en un grupo de amigos que quizás no estoy tan de acuerdo de lo que hacen, ¿cierto? Por ejemplo, si ese grupo de amigos ocupa su tiempo en molestar a otras personas, quizás no todos están 100% de acuerdo, pero al final es tanta la presión social, te empiezan a presionar, ¿cierto? A decir, eres fome, ¿por qué no haces esto? Al final recaen en lo mismo. Pero ahí también estamos siendo cómplices nosotros de eso mismo. Entonces la idea siempre es hablarlo de manera efectiva. Hablando de la presión social, yo creo que es un tema bastante importante que se vuelve relevante a nosotros próximamente, ya sea a los 15, los 16 años, el consumo de drogas, porque hay mucha gente que consume la sustancia a través de la presión social, como menciona usted, sí, por simplemente caerle mejor a los demás. Eso también es un tema muy importante y yo creo que hay que hablarlo de eso. Esas cosas. Bueno, Germán, podríamos ir con la siguiente pregunta. ¿Qué le diría al alumno que sufre bullying si lo tuviera? Primero intentaría, más que hablarle yo, intentaría validar sus emociones y simplemente escuchar a esas personas, porque muchas veces las personas que sufren bullying precisamente se sienten solas porque no son escuchadas. Entonces, antes de hablar, escucharía a la gente y, bueno, ahí dependiendo de lo que me digan, obviamente trataría de aconsejarle, pero los consejos que siempre doy frente a esas situaciones es que tienen que hablar precisamente con alguien de confianza, con un adulto. Son cosas que no se pueden guardar porque lamentablemente se van acumulando a un punto que una persona se puede sentir muy sobrepasada y lamentablemente ahí ocurren más situaciones de tragedia. Entonces lo primero es que escucharía a esa persona y obviamente le diría que no está sola, que hay muchas personas que quieren a esa persona y que quieren tratar de apoyarla, pero esa persona también se tiene que abrir a decir las cosas. ¿Y qué opina usted? Porque
suicidio, Exacto. drogas, Es que es igual un tema complicado. Yo creo que justamente esas personas que llegan a esos puntos son porque no se sienten escuchadas ni validadas. Yo creo que hay que seguir intentando simplemente. Si esa persona no se quiere abrir o no quiere hablar, también nos dice algo. O a veces hay gente que no dice nada, pero simplemente por el lenguaje corporal, ¿cierto? Está diciendo muchas cosas. Cuando hay gente que se aísla, que uno ve que no tiene muchos amigos, tratar de incluirlo, tratar de acercarnos a esas personas, de hablarle, de preguntarle cómo va su día, y ahí obviamente generar una instancia más de diálogo y de confianza. Pero es como tratar de acercarnos constantemente, que yo creo que es muy importante. Yo creo que eso serviría para darle como un pequeño piso a la persona para que ya sienta tu confianza y luego abrirse para contar sus cosas. Exacto. Bueno, finalizaremos con la última pregunta. ¿Cree usted que la música puede ayudar a superar el bullying a una persona, a darle un espacio de seguridad? Sí, por supuesto. Hay mucha gente, de hecho, acá en este mismo colegio que se refugia mucho en las artes plásticas, en la música o en otras cosas que les gustan, para expresar lo que no se puede expresar con las palabras. Y una de ellas, claro, es la música, que nos puede ayudar a sentirnos escuchados, sentirnos validados. Podemos sentirnos muy identificados a través de una canción, y yo creo que eso es clave también para no sentirnos solos. Y además la música, creo que haya otra cosa que hacer Para expresar. Eso. Sí. Sí, bueno, yo creo que cualquier tipo de arte sirve para expresarnos sin palabras, pero a través de distintos estímulos. Justamente la gente que quizás no escucha música, ¿cierto? Pero que hace música, que toca guitarra, que canta, todas esas son maneras muy válidas y muy sanas también de expresarnos, y yo creo que se tienen que seguir incentivando, como lo hace este colegio también, y seguir cuidando esos espacios donde se incentivan las artes. Ok. Bueno, hasta acá llega el capítulo número 5 de Hora de Recreo. Queríamos agradecerle a ustedes y sobre todo a usted por estar aquí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.